Bienvenidos a este espacio de M-Learning. En esta oportunidad, nuevamente con pues, nuestros aliados de TG Consultores. En esta oportunidad, en el día de hoy, pues vamos a estar compartiendo una charla relacionada con todo el tema de Colpensiones, deudas presuntas y real, con nuestra abogada experta, consultora y asesora en seguridad social, Jennifer Tatiana Monroy, y pues también en apoyo de TG Consultores tenemos a Catherine Rivera también, abogada también, quien pues bueno nos estarán acompañando en este día. Pues bueno, un tema bastante interesante, sobre todo para las organizaciones y empresas que en estos tiempos pues tienen muchas inquietudes y dudas acerca de todo este tema pensional, y la idea es que tengan pues muy claro pues todos estos aspectos y las dudas o inquietudes que tengan de manera personal o ya sea en su organización con algunos casos puntuales de empleados, pues bueno, puedan ser resueltos en este espacio. Igual, pues, con TG Consultores, pues tenemos una alianza y cualquier tipo de, pues digamos que asesoría personalizada la podemos estar realizando perfectamente a través de toda esta alianza. Entonces, bienvenida, doctora Jennifer Monroy. Le doy paso. Ok, bueno, muchas gracias, Braulio. Buenas tardes a todos los asistentes. Primero quiero darle las gracias a Confenalco por abrir estos espacios tan importantes y tan productivos para nosotros y para ustedes. El día de hoy vamos a estar tratando un tema de suma importancia. Vamos a estar hablando de requerimientos de Colpensiones y digamos que un ABC o todo lo que debemos saber acerca de las deudas reales y las deudas presuntas. Las preguntas las vamos a manejar al final de la charla para que digamos que no hayan interrupciones y al final abriremos pues un espacio para todas las dudas que ustedes tengan. Les agradezco su participación, estar aquí el día de hoy, sacar el tiempo para digamos que participar en estos espacios y bueno, sin más preámbulos voy a dar inicio a mi charla. Hoy vamos a hablar del tema de requerimientos de Colpensiones para digamos que hacer un centrado en el tema. Vamos a empezar hablando del sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral fue creado por la Ley 100 de 1993. Este sistema de seguridad social instituyó tres grandes ramas en cuanto a la seguridad social integral. Por un lado tenemos las AFP, fondos de pensiones, por el otro lado tenemos EPS, que se refiere a todo el tema de salud, y por otro lado tenemos las ARL, que es todo lo relacionado a riesgos laborales. El día de hoy nos vamos a concentrar en el tema de las AFPs, pensiones. A manera de recordatorio, recordemos que en nuestro sistema general de pensiones hay dos regímenes muy importantes y excluyentes entre sí. Por un lado tenemos el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y por el otro lado tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados. En este momento hay 4 fondos privados que están vigentes, que están funcionando. Tenemos a Porvenir, tenemos a Scandia, tenemos a Protección y tenemos a Colfondos. Estos fondos privados, ¿qué hacen? Hacen todo el tema de prestar un seguro para la vejez, para la invalidez y para la muerte. Entonces, a través de las cotizaciones que yo hago al sistema, cubro estos 3 riesgos: vejez, invalidez y muerte, que aquí es donde nos vamos a centrar nosotros. Los empleadores, al tener trabajadores vinculados o incluso los trabajadores independientes, están obligados por los ingresos que reciban a afiliarse al sistema. ¿Qué es afiliarse al sistema? Decirle al sistema integral de seguridad social, a los 3 que yo les acabo de contar, salud, pensión y riesgos laborales: oigan, yo soy un trabajador dependiente o independiente y de esta manera voy a empezar a cotizar al sistema. Entonces es el acto mediante el cual yo registro mis datos en el sistema integral de seguridad social y digo, yo voy a cotizar. Ahora, la afiliación se hace cada vez que yo tenga un vínculo. ¿A qué me refiero con esto?
No basta con que yo me afilie y ya eso es eterno para toda mi vida laboral, no. Si yo cambio de empleador, si yo tengo un nuevo trabajador y ese trabajador, por ejemplo, está afiliado en Colpensiones, yo como empresa, cuando contrato a esta persona, tengo que hacer una siguiente vinculación. Esto no significa que la persona no esté afiliada, claro, la afiliación existe y esa afiliación nace, digamos que se materializa con la vinculación que yo hago diciendo, este trabajador es mío y por este trabajador yo voy a empezar a aportar y a cotizar al sistema. Yo puedo aportar o cotizar al sistema a través de como persona natural o como persona jurídica. Esto siempre que yo reciba ingresos. Si yo tengo ingresos superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, hablando como trabajador independiente, yo estoy obligado a realizar las cotizaciones al sistema. Y claramente yo como empresa estoy obligado a realizar aportes a favor de mis trabajadores durante el tiempo que dure la relación laboral. ¿Qué hacen estas cotizaciones? Digamos que cubrir los riesgos a los que puede estar expuesta la persona. En cuanto al sistema pensional, estamos hablando de una posible invalidez, que si es de origen laboral la va a cubrir la ARL, si es de origen común la va a cubrir el fondo de pensiones al que esté afiliada la persona, la muerte, porque si mi trabajador llega a fallecer, ese fallecimiento da lugar al nacimiento de una prestación que se llama la pensión de sobrevivencia, si hay beneficiarios de ley. Y si yo como empresa no estoy cotizando, yo como empresa voy a sufrir un deterioro porque esa pensión simplemente no va a morir con la persona. Si yo como empresa tengo un trabajador y yo no realizo los aportes en el momento en que debo hacerlos, no le aviso al sistema que tengo este trabajador y nunca lo afilio, eso es un problema para mí como empresa porque la ley no me va a eximir de la responsabilidad de haberlo afiliado. Y al no haberlo afiliado, ¿qué pasa? Yo como empresa tengo que asumir esa prestación económica a la que hubiese tenido derecho la persona si yo hubiera hecho las cosas, digamos que de la manera en como la ley lo establece. Entonces aquí vamos a hablar de las deudas con el Sistema General de Pensiones. Como yo les decía, el empleador está obligado a realizar aportes a favor de sus trabajadores. Eso en donde está establecido en el artículo 22 de la ley 100 del 93. Entonces, ¿qué dice? Que todo empleador es responsable del pago y el aporte de los trabajadores que tiene a su servicio, de todas esas personas dependientes en mi empresa, o si yo soy una persona, por ejemplo, natural, que tengo a mi cargo, por ejemplo, en un establecimiento de comercio, el establecimiento de comercio no aporta como persona jurídica, entonces todo esto, ¿qué quiere decir? Que yo estoy obligado a hacer una contribución para el sistema. El empleador responde por la totalidad del aporte. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en el Sistema General de Pensiones, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, yo tengo que hacer un aporte del 16% sobre el salario que recibe la persona. De ese 16%, ¿en cuánto estoy yo obligado a aportar como empleador? El 12%. Y el 4% adicional yo lo descuento del sueldo de mi trabajador. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no hago los descuentos, duro un año sin hacer aportes y durante ese año nunca le desconté a la persona? Yo como empleador tengo que asumir mi negligencia y tengo que asumir mi omisión y yo tengo que asumir por ese pago de aportes. De ahí la importancia de que los pagos se hagan en derecho, se hagan en debida forma y digamos que nos ciñamos a lo que dice la ley para yo no sufrir detrimentos en mi patrimonio y para no ser responsable de eventualidades, porque pues no estamos exentos a que el trabajador le pase algo, que tenga un accidente laboral, que tenga, por ejemplo, una incapacidad. Si yo no lo tengo afiliado a la EPS, después del tercer día de incapacidad, yo ya como empleador me libro del pago de las incapacidades y las empieza a asumir la EPS. Pero si yo no lo tengo afiliado, ¿qué me toca a mí como empleador? Asumir toda la incapacidad. Entonces es muy importante que los aportes se realicen de debida manera y que yo realice esa vinculación con el sistema. Ahora, bueno, esto ya lo hablamos. Otra cosa muy importante de los empleadores es que los empleadores tienen que tener el archivo de los aportes que realizan a sus trabajadores. No es que yo realice el aporte por ejemplo, ahorita todo esto está muy cubierto con los operadores del PILA porque yo realizo mis aportes y esas planillas quedan cargadas en una base de datos y eso de ahí no se desaparece. Entonces, digamos que por ese lado estamos más cubiertos a antes, que todo se hacía presencial, que se presentaban unas planillas y que a mí me tocaba tener todo eso guardado y pues había empleadores que no eran tan juiciosos con este tema y las planillas simplemente desaparecían. ¿Qué pasa? Estas planillas que me van a ayudar a demostrar Tatiana, eventual. Sí, señora. buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te hago una preguntita.
Antes de que continúes con el tema, que tengo una dudita frente al tema que hablaste hace un momentico. En caso tal, voy a colocar el siguiente caso. En caso tal de que el empleador le haya descontado la parte del empleado para pagar la seguridad social, pero nunca lo pagó, ¿qué sucede con ese porcentaje? Nunca se le reconoce el trabajo. Y digamos, vamos a colocar un ejemplo, fuimos a revisar historial laboral y nos dimos cuenta que nunca nos cotizaron. Ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué trámites debe hacer como empleado al cual se le negó pues como ese derecho? Ok, esa pregunta está muy interesante. Digamos que para no entorpecer la charla, yo la voy a dejar para el final. Está muy interesante, la voy a absolver, claro que sí, pero entonces si no le molesta, señora Daniela, la vamos a dejar para el final de la charla, para, digamos que para no perder el hilo conductor, y claro que sí la vamos a atender, pero si usted me permite, lo hacemos al final de la charla. Perfecto, claro, Listo, gracias. listo, con mucho gusto. Entonces, bueno, continuando con el tema, si yo no hago bien los aportes a nombre de mis trabajadores, se me van a generar dos tipos de deuda. Por un lado tenemos la deuda presunta y por el otro lado tenemos la deuda real. La deuda presunta, ¿cuándo se genera? Cuando yo como empleador omití realizar aportes pensionales a favor de mis trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un trabajador hoy, febrero de 2022, y en marzo le dejo de cotizar. Y ya marzo, abril, mayo, junio, julio, nunca más le vuelvo a cotizar al sistema. Aquí la importancia de que se genere una deuda real y presunta, y esto es lo que digamos que se nos debe quedar hoy en nuestro hilo conductor, es que necesitamos que haya una afiliación y una vinculación al sistema, que era lo que yo les hablaba inicialmente. Primero la afiliación y después la vinculación. Porque si no hay una afiliación y no hay una vinculación, es imposible que el sistema pueda detectar que un empleador tiene deuda con un trabajador, que para ahí va la pregunta encaminada a la señora Daniela, que ahorita les voy a explicar qué pasa cuando no hay una afiliación. Pero entonces en el caso puntual, y digamos que es lo que estamos hablando en este momento, pensemos en que sí hay una afiliación y que yo estaba aportando y de un momento a otro dejé de aportar. En ese momento se me empieza a generar una deuda presunta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cree el sistema? Bueno, este empleador no está aportando o puede ser que a este empleador se le haya olvidado reportar una novedad de retiro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este trabajador estuvo vinculado conmigo hasta febrero de 2022 y ya en marzo no estaba conmigo, pero por un error involuntario, por lo que sea, a mí se me olvidó reportar el retiro, entonces ahí se me empieza a generar una deuda presunta. Estamos hablando de hoy a febrero de 2022, pero sé que hoy esta charla está encaminada a ay, se me olvidó el nombre, de talento humano, gerentes de talento humano, a personas que están, digamos que con todo el tema de vinculaciones de trabajadores. Entonces, estas deudas presuntas yo las estoy hablando de hoy, pero puede ser que un día Colpensiones envíe un requerimiento de, bueno, empresa X, usted tiene una deuda presunta desde el año 1990 con el señor Y, y esa deuda con el señor Y a hoy es de 90 millones de pesos. Entonces, claro, uno ve eso y se alarma porque dice, ¿cómo que debo 90 millones al sistema de este señor que no tengo ni idea? Entonces, eso se puede subsanar. Claro que se puede subsanar y ya adelante les voy a explicar cómo. Entonces, en este momento estamos cuando hay deuda presunta. Entonces, cuando yo omití realizar pagos, cuando omití reportar un retiro, cuando realicé un pago sin detalles. Entonces, por ejemplo, que no reporté una licencia de maternidad, que no reporté una licencia no remunerada. Entonces, todo esto me empieza a generar a mí deuda presunta. O, pues, la ausencia del pago, que en este caso se empieza a generar una mora. Por ese lado tenemos la deuda presunta. Por el otro lado tenemos la deuda real. ¿Qué es la deuda real? Yo, empleador, sí pagué, pero pagué mal. ¿Y cómo uno paga mal? Por ejemplo, mi planilla de mis trabajadores estaba para pago, fecha límite de pago, 5 de febrero. Y para 5 de febrero la planilla me arrojaba un valor de todos los trabajadores que tengo, por ejemplo, en 15 millones de pesos. Yo voy a pagar el 25 de febrero y pago sobre esos 15 millones de pesos. ¿Qué dice el sistema? No, no, no. Empresa está equivocada porque a usted yo le estaba liquidando esos 15 millones de pesos al 5 de febrero. Usted me está pagando 20 días tarde. Entonces, como usted me está pagando 20 días tarde, usted está incurriendo en una mora. Y al incurrir en esa mora, ¿qué pasa? Pues el aporte en la historia laboral de mis 30 trabajadores, 50 o 100 trabajadores, no se va a acreditar de manera correcta, porque todo lo que yo no pagué de mora va a hacer que las semanas que yo estoy cotizando supuestamente no aparezcan de manera consolidada en la historia laboral. Cada mes
en la historia laboral de mis trabajadores significa 4.24 semanas de cotización. Pero si yo no pago el aporte completo, cuando yo mire la historia laboral no me van a aparecer 30 días de cotización igual a 4.24 semanas, sino que me pueden aparecer 23 días, 24 días, 20 días. Eso depende de los días en que yo haya incurrido en mora. Y esa mora significa deuda real. Ahora, la deuda real también es la que se determina cuando ya hay un proceso de cobro coactivo y hay una liquidación oficial de deuda o hay un acto administrativo firme emitido por la administradora de pensiones. En este caso, pues nos vamos a centrar en Colpensiones, que no sé si alguien está tratando de abrir el micrófono y hacer una pregunta. ¿No? Ok, bueno, voy a continuar. Entonces, la deuda real. Entonces, me emiten el acto administrativo, me dicen, bueno, empresa Y, usted debe 100 millones de pesos a la administración y aquí está la liquidación oficial y aquí le discrimino porque usted le debe 100 millones de pesos a la administración. Hoy nos vamos a centrar en Colpensiones, pero quiero que sepan que esto es extensivo a los fondos privados. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy me voy a centrar en el proceso de cobro coactivo de Colpensiones porque es el que está legalmente establecido, pero los fondos privados también pueden requerir a los empleadores por deudas reales y deudas presuntas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dijo la ley? La ley dijo, bueno, vamos a expedir 2 resoluciones en cuanto a Colpensiones para el tema de estos cobros coactivos. Entonces tenemos la resolución 504 de 2013, mediante la cual se adopta el manual único de cobro de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y la resolución 163 de 2015, por medio de la cual se modifica el manual de cobro administrativo. ¿Qué hizo esta resolución? Modificar la parte de la etapa del cobro coactivo, que ya la vamos a entrar a ver, y establecer unos términos distintos. Entonces, la ley que dice, las administradoras de pensiones, hoy quiero que ustedes sepan que estos procesos de cobro coactivo no los puede hacer únicamente Colpensiones, estos procesos de cobro coactivo también los puede hacer la UGPP, y con la UGPP el problema es más grave. O sea, yo sé que aquí estamos con personas de talento humano y la etapa en la que ustedes reciben un proceso de cobro y el asesoramiento jurídico que se dan en el momento en que ustedes son notificados de un proceso es completamente vital y es completamente importante para que no les cobren más de lo que tienen que pagar, porque digamos que con un proceso, con un asesoramiento legal, yo no les voy a mentir y les voy a decir, no se preocupen que no van a tener que pagar nada, porque pues si hay deuda real por diferencias de pagos, por supuesto que van a tener que pagar porque no pagamos completo, pero si por ejemplo es una deuda presunta por un retiro de un empleado que trabajó conmigo hace 10 años y que ya dejó de trabajar, pero yo no lo retiré, por supuesto que podemos depurar esa deuda. Y hemos tenido casos en los que, por ejemplo, hay deudas de una empresa de 100 millones de pesos que con una novedad de retiro baja a 15 millones. Son casos reales. Entonces, que ustedes sepan que es muy importante poderse asesorar en el debido tiempo y que estos procesos son procesos extensos que tienen diferentes etapas. Y en cada etapa yo tengo una oportunidad diferente para defenderme. Entonces, a Colpensiones, la ley, las resoluciones que les acabo de contar, además de la ley 100, les dan diferentes facultades de cobro para que ellos, sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, tomen ese papel de juez, entre comillas, y puedan iniciar todo un proceso de cobro coactivo sin necesidad de que un juez emita una orden de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que Colpensiones tiene facultades jurisdiccionales para emitir procesos de cobro, para iniciar procesos de cobro, para cobrar y para ejecutar esas obligaciones, y que eso es completamente válido, y eso digamos que se podría asimilar a que Colpensiones demandara a la empresa ante un juez para que pagara. Y los efectos van a ser exactamente los mismos, solo que la ley dijo, pues no, evitemos todo este trabajo, démosle las facultades a Colpensiones para que Colpensiones mismo haga estos procesos de cobro, no solo Colpensiones, UGPP, que cuando es UGPP las etapas del proceso son muy parecidas, son casi las mismas realmente, pero en UGPP tenemos que ser más delicados y tener más cuidado porque UGPP impone sanciones que Colpensiones a veces evita poner. Entonces Colpensiones, por decirlo de alguna manera, es un poquito más laxo en cuanto a, digamos que requerir información, la rapidez con la que llevan el proceso. Con Colpensiones es un poquito más laxo, pero con UGPP no. Con UGPP, si a mí me notifican, a mí me empiezan a correr intereses, me empiezan a correr de todo. Ahorita, no sé si las personas que me están escuchando en este momento, por ejemplo, estén en algún proceso de cobro coactivo con la UGPP, quiero que sepan que en este momento hay unos beneficios tributarios con la UGPP que van únicamente hasta el 31 de marzo. Y esos beneficios tributarios que dicen, pues si usted tiene un proceso de cobro y fue notificado antes de una fecha puntual que da la UGPP, que en este caso es 30 de junio de 2021,
usted se puede acoger a estos beneficios tributarios y no pagar la totalidad de intereses. Yo le voy a condonar el 80%. Entonces son temas muy, digamos que interesantes y muy importantes de tratar a tiempo, porque si yo no lo hago a tiempo, esto se convierte en una bola de nieve y cada mes, cada día es dinero que significa para la empresa y son intereses para la empresa. Entonces empezamos. Las etapas del proceso de cobro administrativo, no solo en Colpensiones, en cualquier entidad tenemos primero la determinación de la obligación, después vamos al proceso de cobro persuasivo y después vamos al proceso de cobro coactivo, que en el cobro coactivo es cuando ya yo me tengo que preocupar, porque en el cobro coactivo es cuando ya me empiezan a correr intereses. En las dos etapas preliminares, digamos que no, es una etapa más fácil de llevar el proceso, es una etapa en la que yo no me tengo que preocupar tanto porque no hay un acto administrativo en firme que diga usted debe tanto, ahí simplemente están como invitándome a pagar, a decir, bueno, ¿qué pasó con X? ¿Qué pasó con Y? Usted tenía este trabajador y dejó de aportarle. Ya en el cobro coactivo, ahí ya me tengo que preocupar y ya necesito buscar un acompañamiento legal. Buenísimo si lo hacemos desde la etapa 1, porque si yo lo hago en el momento de la determinación de la obligación o en el cobro persuasivo, me evito todo un proceso y un proceso que me va a costar dinero, que me va a costar intereses y que me va a costar tranquilidad al final del día. Entonces, la determinación de la obligación. ¿Qué hacen en la determinación de la obligación? Entonces, esto lo hacen con el único objetivo de determinar las obligaciones adeudadas. ¿Qué deuda tengo yo con el sistema para X o Y trabajadores? Y esa determinación de la obligación me va a llevar a un acto administrativo que en este caso se denomina liquidación certificada de deuda. ¿Qué es lo primero que hacen? Requerirme. Entonces, me requieren y me dicen, aquí yo les puse 15 días, porque esto es lo que nos dice la resolución, pero realmente a veces dan términos más laxos. Por ejemplo, la UGPP da 30 días. Entonces, esto es laxo. ¿Y qué dicen? Bueno, empleador, lo requiero, usted tiene esta obligación conmigo, dígame qué ha pasado. Si yo no doy respuesta a ese requerimiento, digamos que es mi primer error. Vamos a la liquidación certificada de deuda. Esa liquidación certificada de deuda es un título ejecutivo que presta mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir título ejecutivo? Que es exigible, que es de obligatorio cumplimiento, que tengo que pagar. Entonces, esto es un acto administrativo que la ley me faculta como administradora de pensiones a emitir y a decirle al empleador, usted le debe a Colpensiones en este caso. Cuando se emite la liquidación certificada de deuda, ¿qué hace Colpensiones? Empleador, venga y se notifica. Le doy 5 días para que venga y se notifique. Bueno, no fui a los 5 días. Empleador, venga y se notifica. Le doy 10 días para que se notifique. Hay muchos casos en los que la notificación se puede demorar hasta 3 meses, pero hay casos en los que no. Hay casos en los que Colpensiones dice, bueno, si no se quiso venir a notificar, yo lo notifico por aviso y ya queda notificado. Entonces, esto de qué va a depender del funcionario con el que caiga mi proceso y de la suerte que yo tenga, si es que yo no me quiero ir a notificar. La recomendación es no dejarlo ahí, no dejar eso en el tintero, no omitir estos anuncios. Si a mí me llega un proceso de cobro, si me llega una invitación a pago voluntario, si me llega un requerimiento para declarar y o corregir o un requerimiento de información, lo mejor es siempre dar respuesta, porque pues eso nos va a evitar procesos. Entonces, contra esta liquidación certificada de deuda procede un recurso de reposición. Es el único recurso que procede. Después de que yo me notifico, tengo 10 días para presentar el recurso. Entonces, veamos que aquí ya es importante porque aquí ya me empiezan a correr términos y aquí ya me empiezan a correr plazos para que yo dé respuesta. Entonces, si yo no presento el recurso de reposición, esa liquidación queda firme. ¿Y yo qué puedo decir en el recurso de reposición? Ah, señores Colpensiones, claro, miren, yo les debo esto, pero es que con este trabajador yo estoy reportando un retiro. Colpensiones hizo algo muy chévere hace un par de años, y es que Colpensiones habilitó una sede electrónica que se llama Portal del Aportante. A través del Portal del Aportante, yo, persona jurídica o persona natural, puedo crear un perfil y revisar toda la deuda que tengo. Y la deuda presunta se puede depurar completamente a partir del Portal del Aportante. ¿Cómo se depura? Como yo les decía, la deuda presunta por lo general es por retiros, por temas de retiro. Entonces, yo marco mi novedad de retiro en el portal del aportante de Colpensiones y allí, al mes siguiente de haberlo marcado, desaparece mi deuda. Entonces, en ese recurso, ¿yo qué puedo decir? Sí, señores Colpensiones, yo les debo, pero es que yo ya estoy depurando la deuda. Entonces, espérenme que se carguen las novedades y seguimos adelante con el proceso, pero quiero que sepan que yo ya estoy haciendo la depuración. Ahora, después de que está esta parte de la determinación de la obligación, que es la primera etapa del proceso, hay Colpensiones que hace ver si hay una obligación. Colpensiones inicia un proceso de cobro persuasivo. ¿El cobro persuasivo qué es? Son todas las acciones que realiza la administradora tendientes a lograr el pago.
Entonces aquí de pronto muchos de ustedes han recibido correos electrónicos de Colpensiones que dice, notifica aviso de incumplimiento por mora. Primer requerimiento para pagar. Segundo requerimiento para pagar. Tercer requerimiento para pagar. Allí la particularidad de esto es que los oficios siempre dicen cobro persuasivo. Es muy importante poder distinguir cuando yo estoy en un cobro persuasivo, que podría ser una invitación voluntaria a pagar, versus cuando estoy en un cobro coactivo, que ya no es una invitación voluntaria a pagar, ahí ya es pague, pague porque usted le debe a la administradora. Entonces, lo mejor es que cuando yo inicio, cuando a mí me notifican el proceso de cobro persuasivo, yo hacerme parte del proceso, empezar a depurar mi deuda y no esperar a que me inicien un cobro coactivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el cobro coactivo? Aquí, en el cobro coactivo, la ley le da la facultad a través de la ley 100 y los artículos 823 y subsiguientes del estatuto tributario a Colpensiones de iniciar todas las gestiones tendientes a obtener el pago de esa obligación sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, que era lo que les explicaba hace un momento. Entonces yo me pongo en las veces de un juez, yo Colpensiones me pongo en las veces de un juez y digo, usted me debe tanto, págueme, págueme porque usted tiene estos trabajadores y usted no ha pagado. ¿Qué es lo primero que pasa en el cobro coactivo? Entonces aquí es cuando yo ya me tengo que empezar a preocupar. Entonces si a mí me llega una citación para notificarme de un mandamiento de pago, allí ya me tengo que preocupar, porque allí ya me están dando una obligación clara, expresa y exigible. Contra este mandamiento de pago, tengo 15 días para presentar excepciones. Aquí yo les tengo el listado de las excepciones. Sin embargo, cuando a nosotros nos llegan procesos de cobro coactivo, nosotros hacemos un uso de una octava excepción que se ha desarrollado por la vía jurisprudencial y es la excepción innominado genérico. ¿Qué es esa excepción? Es una excepción que es general, digamos que no tiene una característica particular, sino que yo ahí puedo poner lo que yo quiera poner. ¿Y nosotros qué ponemos en el innominado genérico? Miren, ya estoy haciendo el proceso de depuración de deuda a través del portal del aportante. Ya estoy marcando las novedades de retiro que haya lugar. Entonces, espérenme porque yo ya estoy iniciando todos mis procesos de cobro. Colpensiones tiene un mes para resolver esas excepciones, sin embargo, ese término nunca se cumple, ese término puede ser mucho más extenso. Sin embargo, a nosotros no nos preocupa el tema de la resolución de las excepciones del mandamiento de pago, porque si ya estamos haciendo la tarea y ya estamos depurando la deuda, desde que nosotros empecemos a trabajar en el portal del aportante y empecemos a identificar qué es deuda real, qué es deuda presunta, qué puedo depurar, qué tengo que pagar, allí ya tenemos casi que la mitad del camino andada. Ahora, contra el acto administrativo que resuelve las excepciones, procede un siguiente recurso. Entonces puede ser que hay personas, hemos recibido casos en los que, bueno, los notificaron del mandamiento de pago, hicieron caso omiso, no presentaron excepciones por desconocimiento, por falta de asesoría, no sabían, bueno, allí, o presentaron las excepciones mal, puede ser. Entonces allí, ¿qué procede? Contra ese acto que resuelve las excepciones, también procede otro recurso que se llama el recurso de reposición. Después de que me notifican el acto administrativo que resuelve las excepciones, yo tengo un mes para presentarlo y allí otra vez Colpensiones tiene otro mes para resolver. La idea de que yo busque una asesoría temprana es no tener que llegar a estas etapas, que cuando a mí me resuelvan las excepciones yo ya tenga mi deuda depurada y allá digan, ah, bueno, finalizo el proceso de cobro coactivo por extinción de la obligación. Recordemos que esa es una de las causales para terminar el proceso. Entonces, el pago efectivo de la obligación. Colpensiones también da la facilidad, si yo como empleador no tengo la totalidad de recursos disponibles, de hacer acuerdos de pago. Entonces decir, bueno, Colpensiones, miren, yo sí le debo 100 millones a ustedes, pero yo no tengo 100 millones para pagar en este momento. Entonces, facilítenme un acuerdo de pago mensual, bimensual. Bueno, ya eso se define con la administradora para que haya una mayor facilidad de pago. Existen los acuerdos de pago en Colpensiones y en UGPP. Ahora, tenemos el recurso de reposición, me lo resuelve. No hice la tarea, no, seguí sin pagar. Ahí ya sale un acto administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución. Entonces, este acto administrativo que dice, bueno, usted me sigue debiendo, usted no me ha pagado, entonces yo voy a empezar a embargar, yo voy a empezar a embargar cuentas, embargar bienes muebles, embargar inmuebles, digamos que ella sigue adelante todo el proceso de la administradora para hacer efectiva la obligación de pago. Entonces, veamos que sí es muy importante poder dar respuesta a tiempo. Es lo más importante que lo hagamos a tiempo de estos requerimientos, poder saber en qué etapa del proceso estoy, porque estos procesos son procesos extensos,
Puedes saber si yo estoy en una etapa de cobro persuasivo, que digamos que ella es más laxo, porque a mí hasta ahora me están invitando a pagar voluntariamente, o si yo ya estoy en un cobro coactivo en el que ya me están diciendo usted debe tanto, y puede ser que a mí me estén sacando un mandamiento de pago o me estén ordenando seguir adelante con una ejecución por una deuda presunta. Y claramente yo no voy a tener que pagar todo ese dinero, o sea, yo no tengo que asumir eh, el pago de obligaciones de trabajadores que ya no están conmigo. Y esto se puede subsanar muy fácilmente simplemente con una novedad de retiro. Ahora, es muy importante que cuando hay procesos de cobro por parte de la administración en general, no estoy hablando solo de Colpensiones, también de UGPP, yo como empresa qué pena, pueda demostrar el pago efectivo de mis obligaciones. Por eso es tan importante poder conservar los archivos, poder conservar las planillas, poder conservar los aportes que yo hago para mis trabajadores. Ahorita es muy fácil porque pues el Pila me lo facilita todo. Hay diferentes operadores, supongo que cada uno manejará diferentes. Tenemos el SOI, tenemos mi planilla, tenemos pago simple, tenemos ARUS, tenemos cualquier cantidad, unos más sencillos de manejar que otros, que facilitan la información. Pero ¿qué pasa cuando son archivos viejos? Entonces, ahí ya tenemos que entrar a mirar si no tenemos cómo demostrar de qué manera suplir esas, esa falta de información. Entonces, pues ahí ya uno pensaría en, bueno, hagamos una declaración juramentada, hagamos una certificación, hagamos documentos a hoy que puedan prestar alguna relevancia, que puedan acreditar que lo que yo estoy diciendo es verdad, que tengan una firma que lo acredite y todo pues a través del representante legal de la empresa, si es que estamos hablando de una persona jurídica o a través del independiente. Es raro que el independiente pues tenga este tipo de deudas, pero pues también se podría presentar. Eh, Ahora voy a abrir un espacio para preguntas. Voy a iniciar, si ustedes me lo permiten, con la pregunta que me hacía hace un momento la señora Daniela. Y ella decía, ¿qué pasa cuando mi empleador no me hizo el descuento, pero no me aportó? Entonces ahí podemos tener digamos que dos vías. La primera vía, mi empleador no me aportó, pero además no me afilió. Entonces yo me vinculé laboralmente con X persona natural o jurídica. Esa X persona natural o jurídica me tuvo como trabajador, me hacía mis descuentos, yo sabía que me estaba haciendo, o no me los hacía, o sea, que la relevancia no va en que me hiciera o no me hiciera los descuentos. Aquí lo importante es que no aportó al sistema. Si no aportó, pero tampoco me afilió, la ley ha establecido una figura que se llama cálculo actuarial por omisión. Entonces, el cálculo actuarial que dice, yo como trabajador le puedo reclamar a mi empleador, oiga, yo trabajé para usted, pague. Estas reclamaciones por lo general se tienen que hacer a través de la jurisdicción ordinaria laboral, porque administrativamente no tienen mucho avance, y a través de la jurisdicción ordinaria laboral obligar a que un juez, más bien que un juez obligue al empleador, es lo correcto, que un juez obligue al empleador a pagar esas deudas que tiene conmigo como trabajador, porque puede ser que yo haya trabajado 2 años en mi vida laboral significan 100 semanas. Recordemos que en este momento para yo poderme pensionar en Colpensiones me exigen 1.300 semanas de cotización, 62 años de edad si soy hombre o 57 años de edad si soy mujer. Eh, y bueno, por esta vía lograr el pago del cálculo actuarial. Este es el evento en que no me afilió. Pero ¿qué pasa si sí me afilió y no pagó? Ahí es mucho más sencillo, porque ahí yo como trabajador puedo decirle a la administración, oiga, este empleador está en mora conmigo, mi historia laboral lo dice, requiéralo porque usted tiene unas facultades de cobro, usted tiene unas facultades que le ha dado la ley y la jurisprudencia a través de la Corte Constitucional ha dicho que las personas, los afiliados al Sistema General de Pensiones, no tienen por qué asumir y no tienen por qué cargar administrativamente con la negligencia del empleador y más con la de Colpensiones, porque Colpensiones está en la obligatoriedad jurídica de iniciar estos procesos de cobro coactivo. Entonces, en casos muy especiales, sin necesidad de que el empleador pague, se le ha ordenado a Colpensiones pagar esas pensiones y que por su negligencia no cobra aportes y no inició procesos de cobro. Casos especiales de que estoy hablando, de personas de la tercera edad, personas en situación de vulnerabilidad manifiesta, personas en situación de indefensión, personas con alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad muy grave que les permita trabajar, personas a las que se les está vulnerando efectivamente su mínimo vital. Entonces, en estos casos, el juez de tutela se ha puesto la bata de la toga de juez laboral y dice,
Colpensiones pague. Si usted quiere recobrar, recobre, pero usted le tiene que pagar la pensión a esta persona. Ahora, esto en casos especiales, porque pues en los casos en los que la persona está bien en su situación de salud, incluso uno diría, pero pues aquí debería ser general, porque es que si yo ya estoy en mi edad de pensión, ¿por qué me van a afectar? Pero pues no funciona de esa manera, digamos que la Corte Constitucional aún no lo ha extendido a todo el mundo, sino a casos particulares, y en esos casos, pues definitivamente hay que accionar el aparato judicial y presentar una demanda contra, primeramente contra Colpensiones, porque puede ser que mi empleadora haya desaparecido hace mucho tiempo, ya no tenga dónde localizarlo, la empresa esté liquidada, y entonces si la empresa está liquidada, ¿quién va a responder por mi pensión? Entonces yo trabajé, me afiliaron, y solo porque Colpensiones no inició el proceso de cobro, ¿se va a afectar mi pensión? Pues no, la jurisprudencia de esto no es así, y por eso está, digamos que la vía de la demanda. Tengo aquí 10 chats, entonces, y también tengo manos levantadas, entonces no sé por dónde empezar. Adriana Escobar, por allí vi Listo, que tenía Braulio, muchas levantado la mano. gracias. Sí, Adriana, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu charla. Tengo una duda. Nosotros tenemos una deuda, bueno, precisamente estoy en Portal del Aportante y estoy viendo que nosotros tenemos, bueno, ya esta deuda fue depurada por la deuda presunta. Tengo un valor por diferencia en el pago y un valor por pago faltante. Ya, obviamente, eso ya se está transcurriendo para hacer pues, el proceso de pago y todo eso. Nosotros tenemos un oficio de liquidación de certificada de deuda, el primer paso que tú dijiste. Y mi pregunta es la siguiente, si nosotros hacemos el pago de esto a Colpensiones, ¿tengo que hacer algo adicional? ¿Tengo que notificarles a ellos o simplemente con hacerlo a través de la página ya queda listo? No, entonces lo mejor es siempre notificarlos, porque Ok, Colpensiones recibe muchos pagos, o sea, ellos pueden recibir cualquier cantidad de dinero al día, entonces lo mejor es que yo les diga, mire, yo ya pagué la deuda real. Si estamos hablando de deuda real, no me parece tan sí, conveniente. Si estamos hablando de deuda real únicamente, sí, ah, bueno, entonces, ¿qué pasa con la deuda real? Después de que yo hago el pago a través de la página, a través del portal del aportante, esas novedades se tardan aproximadamente un mes en descargarse del sistema. Entonces, yo les recomendaría esperar ese mes. Si en ese mes no han recibido respuesta de Colpensiones, sí es importante poder radicar el memorial. En todo caso, a mí siempre me parece lo mejor contestarles y que quede la constancia de que yo les estoy avisando a ellos de que sí estoy pagando. Y además se pide algo adicional y es, oiga, certifique que yo como empresa estoy al día con mis aportes a seguridad social. Porque ok. además, cuando yo estoy depurando de deuda, puede ser que yo tenga una deuda real a hoy y el siguiente mes me parezca algo diferente porque aparecieron nuevos pagos sin hacer. Entonces, lo mejor es yo poderles pedir a ellos, certifíqueme que yo ya estoy al día con mis obligaciones. Dale, perfecto, mil gracias. Bueno, sí, señora. Tengo otra mano levantada. Dani Martínez. Buenas. Sí, señor. Buenas tardes. Eh, bueno, yo tenía una duda con respecto a la base de cotización por allá en los años 90. Pues quería saber si había alguna condición para cotizar a pensión en cuanto a su ingreso. No sé si es que pues podían aportar solamente a salud si ganaban menos del mínimo o algo así. Listo. Esta pregunta está muy chévere. Me voy a limitar, bueno, para trabajadores dependientes, no, para trabajadores dependientes yo tengo que aportar sobre el ingreso que tengo, o sea, ahí no hay discusión, pero para trabajadores independientes la discusión es diferente. Antes del año 2007 no era obligatorio para los trabajadores independientes cotizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo era independiente, yo no estaba obligado a cotizar a pensión. Y fue hasta el 2007 que nació esta obligatoriedad. Razón por la cual, si yo soy independiente y, por ejemplo, yo pagué aportes en el año 90, 91 y dejé de cotizar en el 92, hoy, 2022, yo no le puedo decir a Colpensiones, yo estoy en deuda con ustedes, déjenme pagarles, porque pues eventualmente eso me serviría para completar mis semanas. Eso no es viable, eso no se puede hacer, porque hasta antes del año 2007, entre el año 2004 y 2007 fue que se regló esto, se hizo obligatorio, de obligatorio cumplimiento, y hasta el 2007 fue obligatoria la cotización del independiente. Entonces, no, antes del año 2007, los independientes no estaban obligados a cotizar, y antes del 2007 yo nunca voy a tener una deuda como independiente, porque no había obligatoriedad de cotización. Y si yo quisiera pagar, no me lo van a permitir.
Como dependiente sí era obligatorio, ¿cierto? No, no era. Como dependiente sí, como independiente no, pero como dependiente sí sobre el ingreso que yo tuviera. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Voy a leer una pregunta que tengo acá del Pero- señor Luis García. Correcto, sí, eso te Listo. iba a comentar. Ok, él me pone, ¿qué pasa con los empleados? ¿Qué pasa con los empleados contratos de prestación de servicios que terminan convirtiéndose en una relación laboral? ¿Qué pasa con los pensionados activos? ¿Qué obligación tiene el empleador si ya el fondo lo pensionó, pero queremos seguir contando con sus servicios? Bueno, la primera parte de la pregunta sí la entendí, pero la segunda no. Entonces, señor Luis, no sé si usted pudiera aclarármela más adelante o si pudiera prender su micrófono para la segunda parte de los pensionados, porque no me es claro el interrogante, pero frente al tema de los contratos de prestación de servicios que se convierten en relación laboral, aquí ha habido un avance en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, porque cuando hay muchos casos, muchísimos, sobre todo en el sector salud y bueno, en otros sectores, pero lo que más se ve prominentemente es en el sector salud, que tratan de disimular las relaciones laborales como relaciones de prestación de servicios. Y los empleadores, para los que no sepan, en la prestación de servicios tienen obligaciones completamente diferentes. Aquí el empleador no tiene que pagar seguridad social, la seguridad social la tiene que pagar el mismo trabajador y tiene que demostrarle al empleador que está pagando seguridad social para cobrar sus honorarios, porque es una relación de prestación de servicios. Esto quiere decir que no es una relación laboral, sino una relación civil. Muchas veces tratan de disfrazar la relación laboral como una relación de prestación de servicios. Para esto existe una figura jurídica que se llama contrato de realidad. En esto sí es obligatorio acudir al juez laboral y que el juez laboral diga si hiciera una relación de prestación de servicios o si hiciera una relación laboral. En cuanto a la relación de prestación de servicios, pues claramente el empleador se exime de muchas responsabilidades porque pues no paga seguridad social, yo no tengo derecho a vacaciones, no tengo derecho a prima, no tengo derecho a cesantías, no tengo derecho a todas estas, digamos que, ventajas que me da un contrato laboral frente a un contrato de prestación de servicios que eminentemente es una relación civil. Entonces, en estos casos, nada, hay que acudir a la jurisdicción laboral y me toca probar la relación laboral, ¿no? No solamente es decir, yo trabajaba y yo era un empleado, yo era un trabajador y no era un empleado de prestación de servicios. ¿Cómo lo pruebo? Hay diferentes maneras, hay una extensión digamos que de particularidades de una relación laboral. Las más comunes es, por ejemplo, que yo tuviera que cumplir un horario de trabajo, que me hicieran llamados de atención, que yo tuviese que utilizar algún tipo de uniforme, que yo tuviese que, digamos que en las prestaciones de servicios, yo, trabajador, soy dueño de mi tiempo. Yo tengo que responder por unas obligaciones, por un trabajo, pero yo no tengo que cumplir, por ejemplo, un horario laboral de 8 a 5 de la tarde y a mí no me deben decir en el término extenso, porque pues el empleador sí me puede decir de qué manera necesita que lo haga, pero a mí no me pueden decir cómo hacer mi trabajo, porque eso es propio de una relación laboral, no de una relación de prestación de servicios. Eso frente a la primera parte de la pregunta del señor Luis. Quedó pendiente para la segunda parte. Tengo levantada la mano del señor Julio Borges, perdón, Julio Vánquez. Señor Julio, buenas tardes. Bueno, mientras el señor Julio puede hacernos su pregunta, le doy paso a la señora Ruth Ríos, que tengo la mano levantada. Buenas, doctora. Tengo una pregunta. No es sobre el tema de Colpensiones, pero tiene mucho que ver. Como en los aportes ARL en positiva, ¿tienen prescripción? Ok. Esa pregunta es bastante difícil de responder porque en seguridad social, en aportes a seguridad social, que ha dicho la ley, eso no prescribe. Eso ha dicho la ley, pero tengo jurisprudencia y de hecho yo en este momento estoy llevando una demanda de esto porque Positiva en ARL a veces cobra aportes por supuestamente no se hizo la afiliación sobre el riesgo que era, entonces usted me debe sobre el riesgo. Es que exactamente ese es el caso que tengo. Ellos supuestamente eran riesgo 1, toda su vida han sido riesgo 1 la empresa y son una empresa que es comercializadora, o sea, realmente es un riesgo 1 y les estaban cobrando un cambio de tarifa a riesgo 2. No, entonces, y estamos hablando de periodos del 2000. No, imagínense.
Tengo un caso igualito, creo que Positiva entonces tiene ese modo superandi porque también es con Positiva. Si quiere, señora Ruth, usted nos puede dejar ahí sus datos para contactarla, hacer una asesoría privada, porque a mí me parece que en ese caso puntual con lo que usted me está contando es viable iniciar un proceso de demanda. De hecho, en este momento no le puedo garantizar si vamos a ganar porque esto no se ha visto. Los aportes a seguridad social, la ley dice que no prescriben, pero es que el tema de riesgos laborales es complicado porque yo no puedo utilizar el riesgo hacia atrás, o sea, eso no tiene un uso retroactivo diferente al tema pensional, que el tema pensional claramente va a incluir en mi vida para lograr una pensión, pero en cuanto a riesgos laborales, pues eso ya no pasa nada. Además, este tema de las tarifas de riesgo positivas, si tiene, digamos que yo no sé si fue de pronto un error en sus bases de datos o que habrá pasado en algún momento que afiliaron a tantas empresas con el riesgo que no era y luego hicieron una reclasificación y les cambiaron el riesgo, o sea, no sé cuál fue el rollo con Positiva en ese momento, porque pues hay empresas que están teniendo ese inconveniente. Y para mí, mi posición es que es viable demandar, pienso que eso sí debería prescribir, además que Positiva no inicia proceso de cobro. Positiva lo que hace es enviar comunicaciones diciendo póngase el día, póngase el día, póngase el día, pero ellos no abren un proceso de cobro, no hacen una liquidación certificada, no emiten un acto administrativo que haga clara y exigible esa obligación. Entonces para mí definitivamente. Y lo que pasa es que en este momento ellos ni siquiera, o sea, ¿qué pasó? La empresa hizo un cambio de ARL y lo que ellos están haciendo es que no están dando el paz y salvo. Cuando uno hace cambio de ARL, uno en la ARL nueva le piden el paz y salvo. Entonces, Positiva, lo que en este caso, cuando le pidieron el paz y salvo, lo que dijo fue que no, es que usted me debe del 2000 unas cotizaciones de un cambio de tarifa. Y obviamente eso es que esa documentación antes del 2008, antes de pila, es muy difícil tú probar esos pagos, porque tú ya prácticamente, o sea, ya tenemos 14 años con pila, ya no, nosotros no, pagos anteriores hace 14 años es muy difícil encontrar documentos. Entonces, precisamente ellos están cobrando eso antes de pila y están cobrando por cambio de tarifa y todo este tema. Y como te digo, lo que están haciendo es que están reteniendo el certificado de paz y salvo. Entonces, hay jurisprudencia, de hecho solo hay 2 sentencias del Consejo de Estado, esto no está muy decantado, pero hay dos sentencias del Consejo de Estado que dicen que esto sí prescribe, y también hay unos conceptos de la Superintendencia Financiera. Entonces, pues yo pienso que sí necesitarían el acompañamiento jurídico. No sé si usted pues tomará nuestros datos al final, ahorita vamos a dejar. Sí, yo anoto el datico que nos dieron aquí en el chat, muchas gracias. Para que podamos agendar una cita y revisar papeles. Muy amable, Tatiana, muy amable. Hasta luego. Tengo la Tatiana, podemos ver en el chat también la pregunta de la participante Yasmín. Listo. Entonces voy a leer la pregunta de Yasmín. ¿Qué se puede hacer si la empresa tiene una deuda, pero no cuenta con los comprobantes físicos para revisar los pagos y las novedades? Solamente tenemos las planillas desde que los pagos son digitales. Bueno, señora Yasmín, esto es más común de lo que usted podría imaginarse. Nosotros tenemos muchos casos en deuda en los que pasa esto. Nosotros tenemos una persona experta que nos ayuda con el tema de las depuraciones de deuda. Entonces, ahí lo más importante es poder identificar cuál es la deuda, entrar al portal del aportante, ver qué es lo que están cobrando, ver si nos deja marcar las novedades de retiro retroactivo desde el portal, y si no, como les decía ahorita, pues buscar otras maneras de probar a través de certificaciones que se elaboren al día de hoy con el representante legal, quizá declaraciones extrajuicio, para que nos carguen las novedades. Pero lo más importante y lo primero que hay que hacer antes de pensar, porque nosotros hemos logrado depurar muchas deudas sin tener soporte, porque el portal del aportante es muy amigable y nos permite marcar las novedades desde allí. Entonces, igual, como le dije a la señora Ruth, señora Yasmín, si quiere puede dejarnos sus datos, puede dejarnos su información. Aquí en el chat les estamos dejando el link para que puedan agendar sus citas. Entonces ahí dan clic en el link, agendan cita, un agente de nuestro contact center se va a comunicar con ustedes y les agenda una cita con cualquier abogado del equipo jurídico de TEGE para revisar sus casos puntuales. Ese caso también me parece muy interesante porque, como les digo, nosotros hemos tenido deudas en las que definitivamente no hay información, porque estamos hablando de deudas de hace 20, 30 años en las que pues, yo dónde saco información. Y hemos podido depurar esas deudas sin necesidad de tener documentos. Lo importante, poder tener acceso al portal del aportante y ver qué es lo que me están cobrando. Listo. Tengo otra pregunta en el chat del señor Luis García. ¿Este sistema de cobro lo tiene igual los fondos privados? Listo. Entonces, los fondos privados sí también hacen procesos de cobro. En los fondos privados, digamos que el proceso es más sencillo. He visto muy pocos procesos de cobro de fondos privados realmente en cuanto a deudas presuntas y deudas reales, pero sí, los fondos también están facultados para hacer procesos de cobro.
porque administran, son administradoras del Sistema General de Pensiones, entonces sí están habilitados. Bueno, tengo otra pregunta en el chat de la señora Silvia Ospino Hernández. Una pregunta, si la empresa no realizó aportes en el año 92 a un trabajador por 2 años y este se va a pensionar, ¿qué puede hacer la empresa para solucionar? Listo. Esta pregunta creo que ya se resolvió hace unos momentos cuando les contaba lo del tema del cálculo actuarial y lo del tema de la deuda. Entonces, pues por ese lado se puede hacer. Si no hubo afiliación, cálculo actuarial. Si sí hubo afiliación, solicitar a Colpensiones el pago de esa deuda porque eso debe estar en deuda presunta. Bueno, la señora Ana Gutiérrez, ¿qué puedo hacer si ya pagué una deuda real, notifiqué a Colpensiones del pago y aún así me sale todavía la deuda? El pago se hizo en julio y hasta el día de hoy me sale la obligación en el portal. Ok. En esos casos, lo primero es ver cuál fue el radicado que se hizo a Colpensiones, ver si ellos ya dieron una respuesta, porque como les decía, muchas veces yo pago una deuda real, pero me aparecen otras deudas por actualizaciones que se hacen. Entonces, ¿qué pasa? A veces lo que hacía el Instituto de Seguro Social antes que era, a ellos les gustaba tener la historia laboral organizada y que no hubiesen 30, 30, 23, 30, así como hoy en Colpensiones, que si yo incurro en mora en un mes, me cargan la mora para ese mes. No, el Seguro Social que hacía, cargaba todo en 30 y si yo hacía pagos chiquitos, si yo quedaba en deuda, lo que yo quedara en deuda me lo sacaban de otro ciclo para completar y para completar y para completar, cosa de que la historia siempre fueran 30, 30, 30 y luego llega un periodo en donde aparece deuda presunta por omisión en el pago. Algo así va a aparecer en la historia laboral. Entonces, puede ser que esa deuda real se esté actualizando por otras deudas que yo tuviera y por eso no se depure. O puede ser que Colpensiones esté equivocado. Entonces, lo importante es ver que si Colpensiones dio respuesta a ese radicado que ustedes hicieron y con esa respuesta determinar los pasos a seguir. Como les digo, ustedes pueden agendar una cita con nosotros. En el chat les estamos dejando el link de acceso para resolver las dudas puntuales que el día de hoy no alcancemos a contestar. No sé si hayan manos levantadas de personas que no les hayamos dado la palabra aún. La señora Ruth Ríos ya, Hola, la señora pues, Joana, ¿sí? sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo tengo una duda y es porque yo tengo una deuda que me aparece en deuda presunta de un trabajador de, no sé, como 22 años de deuda, una cosa así. Pero resulta que ellos están requiriendo el pago. Yo busqué la planilla del trabajador porque no encontré más nada, ni afiliación ni nada. Lo único que encontré fue una planilla de esa fecha donde ellos dicen que desde donde se generó la deuda. Pero existe un retiro. Pero resulta que él no estaba afiliado en Colpensiones. En realidad, la planilla de retiro es de Santander, es de un fondo privado. Entonces ahí no sé cómo se hace, porque ellos están requiriendo eso, pero igual el señor no pertenecía a ellos. Me están pidiendo los documentos del retiro del señor, no los tengo, o la afiliación de Santander no lo tengo, solo tengo la planilla de la novedad de retiro que se hizo en Santander, que era el fondo que se le estaba aportando. Ok, listo, señora Joana. O sea que ese cobro lo debe estar haciendo Santander, ING, lo debe estar haciendo de protección. Si lo está haciendo a través de protección. No, pero no me lo están haciendo a través de protección. La deuda presunta me aparece en Colpensiones, pero yo fui y Colpensiones me está cobrando porque no hice el retiro retroactivo. No hice el retiro, pero en realidad el señor no pertenecía a quizás alguna vez perteneció a Colpensiones y se trasladó a Santander, pero en el momento que se retiró de la compañía, se retiró estando en Santander, porque la planilla de retiro aparece en Santander, pero no tengo ningún otro documento para soportar ese retiro, solo la planilla de Santander. Bueno, señora Joana, ese caso es muy particular y digamos que a grandes rasgos lo que yo le puedo decir por este espacio corto que tenemos es, podemos intentar marcar la novedad de retiro a través del portal del aportante de Colpensiones, porque supongo que eso aún no se ha hecho, sino que solamente se ha hecho mediante comunicaciones escritas. Me parecería muy chévere que pudiéramos agendar una cita y en la presentación yo estoy dejando nuestros números de teléfono para revisar su caso puntual, porque a mí me parece que este caso se podría solucionar con el portal del aportante, porque muchas veces si no lo hace escrito, requieren más documentos que si se hiciera a través del portal del aportante. Eso sí, nos toca pues con apoyo de nuestro experto. Yo no soy la que marca las novedades de retiro, eso lo hace una persona especializada que ya maneja el portal del aportante a la perfección y sabe cómo marcar esos retiros para que esos retiros pasen en el sistema. Entonces, ok. ¿quiere usted puede agendar una cita?
revisamos su caso y yo pienso que esto se puede solucionar muy fácil porque además si tiene la planilla, hay personas que no tienen nada, ni siquiera planilla y aún así hemos logrado marcar retiros, entonces sí me Sí, sí, parecería ahí sí tengo la importante. planilla. Sí, no, perfecto. Y una segundita pregunta es, y hay tengo dos trabajadores que ingresaron en el año, como decir, en el 80, como en el 80, con el año 80-82, pero a ellos no les aparece o sea, ningún aporte de semanas hasta el 95. El primer aporte le aparece en diciembre del 95. O sea, todo lo que se cotizó antes de esa fecha no le aparece en su historia laboral, pero entiendo que no voy a encontrar autoliquidaciones de esa fecha porque no existían en ese momento autoliquidaciones antes del 95. Mm, ok, ahí lo que se puede Pero intentarnos. si hay afiliación del trabajador, o sea, yo tengo una afiliación del trabajador. Tenemos el aviso de entrada, Liz. Ujú, sí, Ok, señor. en esos trámites lo que podemos hacer es una corrección de historia laboral. Lo que se hace en la corrección de historia laboral es pedir la colpensión, es que con ese aviso de entrada LIS y el número patronal con el que estaba identificada la empresa para la época busque los aportes. No podemos Ok. garantizar que la historia se vaya a corregir porque pues no tenemos comprobantes de los pagos, pero se puede intentar el proceso. También prestamos ese tipo de servicios, entonces pues aprovechando que tiene los dos casos, podríamos hacer la consulta privada y revisar el servicio que le podemos ofrecer, que pues, para mí sería la corrección de historia laboral y la depuración de la deuda. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Bueno, sí, señora. No sé si el señor Julio Vánquez ya esté acá en la sala para que nos pueda hacer la pregunta que tiene, que todavía veo la manita levantada. Bueno, entonces Le pasemos. damos paso a Yurani, Yurani, que sí, también. démosle paso a la señora Yurani. Señora Yurani, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. aquí estamos. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, una pregunta. ¿Es legal que Colpensiones, después de una deuda de tantos años, nos pasó no tenemos los soportes de pago porque se incendió la empresa y todas las planillas de hace años se quemaron y nos están cobrando intereses? No tenemos cómo comprobar que sí hicimos esos pagos, que sí los realizamos. Ok. Y nos, Bueno, en ese caso, igual como respondí la pregunta anterior, se podría intentar una corrección de historia laboral para que ellos busquen en sus bases de datos si no tenemos los soportes de pago. Pero no entendí si en este caso ustedes no quieren corregir la historia o si hay una deuda. es que nos salen deuda presunta y deuda real. Me salen las dos deudas. Ah, bueno, ok. No, Sí. en esos casos, con deuda presunta y deuda real, lo que hay que hacer es revisar el portal del aportante, ver si podemos marcar novedades y si necesitamos información, porque como les digo, hay casos en los que nosotros hemos podido depurar deuda sin tener información adicional. Sí, aparte que nos cobran intereses por todos esos tiempos. Y no, es posible depurar la deuda y lo hemos hecho con la deuda real, con la información nomás del portal del aportante. Ok. Bueno, le voy a dar paso a una última pregunta y ya las demás personas que tengan dudas, ahí les estamos dejando nuestro link para que puedan pues contactarse directamente con nosotros. Como ustedes saben, Confenalco tiene un convenio con nosotros, entonces tenemos ahí unos descuentos en nuestros honorarios por ese convenio. Entonces le voy a dar paso a una última pregunta y bueno, les agradezco a ustedes la participación, les agradezco su tiempo. Les cuento que el convenio que tenemos con Confenalco es del 10% sobre nuestros honorarios, es un muy buen descuento. Y las consultas que ustedes agenden no van a tener costo. Entonces, pues, digamos que por ahí está nuestro convenio para que lo utilicen, lo aprovechen. Y le doy paso a una última pregunta. Veo que el señor Julio ya llegó. Entonces, señor Julio, cuénteme cuál es su pregunta. Julio. Bueno, veo que el señor Julio no sé si tenga algún problema para encender su micrófono. Pero entonces vamos a darle paso a la señora Ana Marina
Señora Ana Marina, buenas tardes, cuéntenos. Muy buenas tardes, muy amable por atender. Doctora, es tan amable. Hay un caso de una funcionaria que ya no requerimos de sus servicios, pero al parecer, pues nos hemos enterado por manifestación directamente de ella, considera que tiene un fuero pensional, algo así, más o menos es el término. Parece que está próxima a la pensión, pero y bueno, estuvimos investigando, parece ser que evidentemente es así, está como en el tiempo en menos de 3 años para pensionarse. Pero entonces, ¿qué negociación se puede hacer con este tipo de personas cuando de repente la empresa no las necesita, pero evidentemente tiene digamos, como esta protección, creo que es el término correcto? Sí, esto es una protección que da la ley. Digamos que eso se sale un poquito del tema que estamos tratando hoy, pero bueno. Sí hay un fuero de prepensionados. Antes únicamente eso existía para los empleados públicos. Hace un par de años eso se trasladó a los empleados privados, y es que cuando la persona está a menos de 5 años de pensionarse, no debería ser retirada de su cargo, y legalmente no se puede retirar de su cargo porque está a menos de 5 años de pensionarse y la ley los protege. En esos casos, pues habría que revisar el caso puntual, ver si eventualmente se pudiera pedir un permiso al inspector del trabajo a través del Ministerio del Trabajo para autorizar ese despido. No es tan fácil, pero pues se puede revisar. Entonces, señora Marina, pues si usted gusta puede agendar una cita con nosotros para revisarlo. Pero la respuesta que yo doy en primera medida es, si una persona está en fuero de prepensionado, no se puede retirar de su cargo porque pues justamente para eso es el fuero. Bueno, ya cerrando, les agradezco a todos su participación. Muchas gracias, doctora, muy Con amable. gusto. Les agradezco su tiempo. Vi que se quedaron muchas preguntas en el chat. Les agradezco Sí. esa participación tan activa. Pero De igual bueno, manera ahí se dejó aquí el sí, chat para que, bueno, las consultas que no se lograron pues sí, resolver en este espacio, pues bueno, la logren resolver allí. Igual, muchas gracias, Tatiana, por todo, pues todo este tema tan interesante, y que, bueno, muchas gracias también a todos nuestros participantes por esa, pues, como tú dices, esa participación activa, y bueno, este tema siempre trae esas inquietudes, y bueno, lo importante es que se puedan resolver y que puedan tener el contacto pues con nuestros aliados de TG Consultores para que esas inquietudes sean resueltas. Entonces, muchísimas gracias a nuestros aliados de TG Consultores. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, hasta una nueva oportunidad con un nuevo tema con nuestros aliados de TG Consultores. claro que sí. Muchas gracias a ustedes, Braulio, por abrir estos espacios. Qué chévere que con Penalco nos permita hacer estas charlas que son también acogidas. Y bueno, todas las personas que tengan dudas ya saben, honorarios con 10% de descuento. Además, la consulta es gratuita. Entonces, bueno, estaremos muy pendientes. Ya nuestros agentes del Contact Center están completamente pendientes de nuestras líneas de teléfono para las personas que estén interesadas en agendar una consulta. Muchas gracias y que tengan todos una muy feliz tarde. Hasta luego. Ok, hasta luego. Muchas gracias, Tatiana, muy amable. A ustedes, hasta luego.